Solar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. ¿Cómo están? Estamos al aire, muchachos. Estaba buena la conversación, pero estamos al aire. Escenario Social abre su telón de análisis para esta jornada sabatina, para esta jornada de fin de semana, retomando, ¿cierto?, un poco lo que fue la noticia en el transcurso de estos 5 días, entre el lunes y viernes de esta semana que ya pasó. ¿Cómo estás, Cristian García? ¿Cómo te va? Gusto de saludarte. Lo mismo, mi querido amigo Alfredo Fonseca, mi Jovailovich. ¿Cómo están, muchachos? Hola, bien, mucho gusto. Igual, un agrado siempre estar en este programa de discusión, además por el análisis que se logra realizar. Saludarte a ti, saludar a Alfredo, a Pablo que está en los controles y que hace posible que podamos salir, pero por supuesto a nuestro público que gentilmente, ¿cierto? Y también con harta paciencia nos mira, nos sigue y trata de entender un poco todo este análisis, este escenario social que queremos ir desarrollando. Alfredo. Hola, Manolo, Cristian, siempre un agrado estar con ustedes. Pablo también, que está entre bambalinas ahí, no lo ven, digamos, pero es nuestra gran ayuda para poder salir al aire. Agradecer también la disposición de las personas que nos escuchan. Curiosamente me he encontrado durante esta semana con muchísimas personas que comentan este programa, así que humildemente, si constituyen que un aporte, se lo agradecemos. Así que un saludo a todas las personas que nos ven y que tienen la paciencia de conectarse para ver este programa. Conectarse exactamente para ver este programa, Cristian, Alfredo, y para de alguna otra manera informarse, que es lo que, como tú bien dices, Alfredo, tratamos de hacer con humildad, informar. Hacer la bajada, ¿cierto?, académica probablemente de lo que nosotros analizamos durante la semana y lo que conversamos y lo que trazamos para poder presentarle a nuestro público y a la gente que nos mira en general, aun cuando no esté de acuerdo con nosotros. En los controles, Pablo Cerón, como siempre, lo digo, y agradecer a esta plataforma de Radio Polar, ¿cierto? Más radio que nunca, nuestra Radio Polar, la segunda radio más antigua de nuestro país. Muchachos, a ver, el programa pasado nosotros hablamos y tratamos lo que fue... lo que se venía a propósito, ¿cierto?, del segundo retiro y el recurso que presentó el Ejecutivo, ¿cierto?, al Tribunal Constitucional. Aun cuando esto ya fue resuelto, ¿cierto?, ya se sabe lo que falló el Tribunal Constitucional, pero sería interesante, Cristiano, Alfredo, y quisiera invitarlos, ¿cierto?, a ese análisis, a que podamos hacer un poquito la bajada, marcar la diferencia, porque mucha gente cree que esto es un calco, ¿cierto?, de lo que ocurrió entre el segundo y el tercer retiro, y hay diferencias importantes. Diferencias importantes, principalmente pensando en lo que ocurrió en esta oportunidad con el tercer retiro y el recurso que presentó el Ejecutivo, ¿ya? Hubo ministros. En el segundo retiro hubo un empate, Hubo un empate. No es que esto haya sido favorable, tremendamente favorable para el gobierno, sino que hubo un empate que fue dirimido, ya lo conversamos en el programa pasado, por la presidenta María Luisa Abraham. Pero en esta oportunidad, a propósito del recurso presentado por el gobierno que solicitaba, ¿cierto?, declarar inadmisible el proyecto de ley que nace desde el Congreso por el tercer retiro, entonces hubo ministros que en su oportunidad, en el segundo retiro, votaron a favor de que efectivamente el proyecto anterior era inconstitucional, y sin embargo ahora votaron declarando inadmisible el proyecto del gobierno. El resultado final es sabido: 7 por declararlo inadmisible, 3 por declararlo admisible. Eso fue un poco lo que ocurrió desde el punto de vista de los números, Cristiano, Alfredo. Hay diferencias, hay matices, ¿cierto?, que marcan la diferencia entre lo que ocurrió desde lo político, entre uno y otro evento, y también desde lo jurídico, Ojo. Te cedo la palabra, Alfredo, parto contigo, amigo. Te saludo nuevamente. Invertimos el orden. Sí. Bueno, mira, la verdad las cosas que aquí uno puede solazarse hablando sobre este tema. Ha sido, yo creo que la peor semana que ha vivido el gobierno. Incluso lo curioso es que ya se habla del desalojo del gobierno.
Y lo normal y corriente en todo sistema de gobierno democrático es que empieza a hablar del desalojo, digamos, la oposición a un gobierno y no los mismos partidarios del gobierno. Entonces, la verdad, las cosas que hoy día tenemos una situación bastante curiosa en nuestra vida política chilena. Pero yendo al tema propiamente tal del fallo del Tribunal Constitucional, el fallo del Tribunal Constitucional tiene 51 páginas. Yo lo estoy leyendo todavía, digamos, y la verdad las cosas que tiene cosas muy interesantes. Pero en estas 51 páginas, si uno se va, digamos, a ciertas consideraciones que hizo el Tribunal Constitucional ni más ni menos dijo, mire, esto no está o no va de acuerdo a las funciones que nosotros tenemos como Tribunal Constitucional, que están en el artículo 93, del numeral 1 al 16 de la Constitución, y le dijo, mire, nosotros no podemos estar en el fondo, estoy haciendo un resumen interpretativo, no podemos estar en el fondo, digamos, salvando a los colegisladores, digamos, de la falta de discusión sobre un determinado tema, o salvando o zanjando una situación que no ha sido abordada en plenitud por los colegisladores, entiéndase el poder ejecutivo, entiéndase el poder legislativo. Entonces, aquí es muy interesante porque ya que se ha acusado tantas veces, lo cual hay justa razón para ello, de que el Tribunal Constitucional ha actuado como una especie de tercera cámara, aquí el Tribunal Constitucional dijo, mire, sabe que yo no quiero actuar como tercera cámara. Nosotros interpretamos la Constitución, hacemos alcances sobre la Constitución, y 7 ministros se pusieron de acuerdo en eso y dijeron, mire, esto no calza en el numeral, en el artículo 93, numerales del 1 al 16 de la Constitución, y usan una palabra, digamos, que está puesta en el fallo, que el recurso del gobierno, que supuestamente habrá sido hecho por especialistas, pero yo creo que se jugó un mal cálculo en esta mentalidad especulativa que tiene nuestro presidente de la República, que puede ser la mentalidad especulativa muy interesante para el mundo de los negocios, cuando yo vendo acciones, compro, etcétera, etcétera, o compro una empresa que está por quebrar, todo ese tipo de cosas que sabemos que es parte del background o historia de nuestro presidente de la República, pero resulta que aquí el tema de la especulación no fue un buen camino, ni tampoco, digamos, se puede utilizar. Entonces los ministros fueron tajantes, acusaron de que el planteamiento del gobierno tenía falta de taxatividad constitucional. Y eso es muy serio. Quiere decir que en el fondo le están diciendo, sabe que su presentación carece de seriedad. Entonces prácticamente no la quisieron ver. En la jerga popular, no la estoy usando yo, sino que estoy copiando, digamos, lo que dijo un comentarista por ahí, dijo, esto es como una especie de tapa para el gobierno. La verdad que en el fondo, digamos, no es parte de mi costumbre utilizar ese tipo de acepciones, pero en el fondo la verdad que se parece bastante, porque acusaron de falta de taxatividad al planteamiento que utilizó el gobierno para ir al Tribunal Constitucional. Entonces es una situación muy seria. El gobierno quedó prácticamente aquí a descampado, sino como casi, digamos, en el fondo quedó, digamos, haciendo un papelón, por decirlo así, yendo al Tribunal Constitucional. Pero esto también obedece, yo creo, que a una falta de vocación, de coalición que tiene el propio presidente de la República, porque sus propios partidarios, que son parte de la coalición de gobierno, le dijeron, presidente, no vaya al Tribunal Constitucional. Entonces, el presidente aquí jugó al ánimo especulativo y también fue preso de su falta de vocación de coalición al escuchar a sus propios partidarios. Sí, mira, quiero tomarme, Alfredo, de tu análisis, interesante por lo demás, y darte la palabra, Cristian, porque mira, Alfredo, tú dices falta de taxatividad. Efectivamente, lo que dice uno de los ministros es que si bien existen fundamentos, pero no son suficientes. Efectivamente, carece de taxatividad la presentación. Y aquí te cedo la palabra, Cristian, porque el recurso fue patrocinado. El presidente patrocinó a 2 constitucionalistas de centro derecha, a 2 connotados constitucionalistas de centro derecha, a Gastón Gómez y a
José Francisco García. Entonces, que no son parte, ¿cierto?, del staff permanente de abogados con los que cuenta el Ministerio del Interior o el segundo piso probablemente de la moneda. Entonces, si un recurso, desde el punto de vista jurídico, si un recurso carece de esta taxatividad y existen dos profesionales de esta categoría en representación, entonces, eh, o, que, o que presentan este documento, este escrito, chuta, llama la atención profundamente ese elemento que ha cruzado igual un poco el análisis que han hecho otros profesionales en los distintos medios, Cristiana. Sí, porque mira, la pregunta de fondo es ¿cuál es el precepto que se ha visto vulnerado? Esa es la falta de taxatividad. O sea, no venga aquí al tribunal para que yo resuelva algo que no sé de qué me está hablando. Primero, este tribunal constitucional lo que hace es resolver materias constitucionales, es decir, si las leyes que se están tramitando se ajustan o no a la Constitución. Si hay alguna que no se ajusta, está en su legítimo derecho el presidente de ir al tribunal y decir, sabe que esta no se ajusta, así que no quiero que se siga tramitando. Pero la pregunta aquí es, y lo que el constitucionalista, el Tribunal Constitucional, digamos, le dijo al presidente, oiga, pero aquí no está especificado cuál es el precepto. Usted me tira aquí una diatriba, ¿cierto? Pero no dice dónde está la vulneración y qué es lo que se está vulnerando. Y claro, como Alfredo señala, aquí esto fue una apuesta. No tiene un peso jurídico lo que se presentó, sino que fue una apuesta política que el Ejecutivo perdió. Y claro, lo que extraña es el equipo jurídico que asesora, pero más que el equipo jurídico, inclusive el equipo político que asesora al presidente, porque esto fue un revés que no se lo esperaban, estaban confiados, y la verdad que no se lo esperaban. Y tal es así, yo no leí el fallo completo, pero cuando cuando uno revisa ciertos aspectos, lo que los constitucionalistas o el Tribunal Constitucional se pregunta es, oiga, mire, usted vino aquí la vez anterior, cuando se estaba terminando el segundo proyecto del Parlamento, y efectivamente nosotros lo tildamos de inconstitucional. Pero acto seguido usted lo que hace es presentar un idéntico proyecto a tramitación. Y ahora lo que usted pretende es que yo vete o no deje tramitar este tercer proyecto que viene por iniciativa del Parlamento, cuando usted en paralelo está presentando también otro. Y ya la vez anterior me lo hizo. Entonces, el Estado está para servir a la persona humana. Eso es lo que le termina diciendo también al tribunal. Oiga, y entonces, ¿cuál es la idea? ¿Que usted haga el gol y que no lo haga el otro? Pues si el gol se va a hacer igual, da lo mismo que él lo hizo. Lo que importa es que este es un beneficio que le va a llegar a las personas y el tribunal no puede estar en el fondo arbitrando cuestiones que el Ejecutivo y el Parlamento no se ponen de acuerdo, porque aquí hay un problema que es político, no es jurídico. En el segundo retiro se terminó haciendo igual. Con la diferencia es que no fue por la moción del Parlamento, sino que fue por el mensaje del presidente. Y ahora lo que se pretendía era de nuevo lo mismo, que no sea por la moción del Parlamento, sino que sea por el mensaje del presidente. O sea, el presidente quiere decir, yo entregué estos beneficios, y no, los otros no lo entregaron, fui yo. Y el tribunal, esa es lo que Alfredo señala, que claro, no es muy académico decirlo, pero es muy aceptado. Una tapa. ¿eh? No venga aquí a que yo, Tribunal Constitucional, solucione los problemas políticos que usted como Ejecutivo no puede resolver, porque el Parlamento está para eso, para parlamentar. Póngase de acuerdo, por algo tiene una coalición. Y si no es capaz de hacer una coalición y de formar una coalición, bueno, aquí nos queda la pregunta para nosotros. ¿Quién está gobernando? Si claramente aquí tenemos un sistema parlamentario desatado, porque el presidente no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Este es un tremendo revés que requiere un cambio de gabinete, un cambio también del equipo político que está asesorando al presidente, porque el presidente no lo podemos cambiar, por cierto, pero claramente aquí es un absurdo, una tontera, porque se llega al Tribunal Constitucional para que, como había fallado la vez anterior, prácticamente confiaban que iba a fallar de la misma manera. Pero ese no es el rol del Tribunal Constitucional, pues se la pregunta aquí cuál es el precepto constitucional que está vulnerado, y eso no está muy claro. Máxime cuando el mismo Ejecutivo terminó permitiendo el segundo retiro. Y estaba haciendo un proyecto de ley, o tramitando un proyecto de ley, que finalmente lo retira, ¿cierto?, para concretar un tercer retiro. Entonces, este es el absurdo al que está llegando Piñera, de que él quiere chutear el penal, que le hagan la falta primero, ¿cierto?, después chutear el penal, cabecear el penal y tratar de atajarlo más encima, o sea, jugando en todos los bandos posibles. Eso no se puede. Si él tiene que también entender de que aquí hay un sistema democrático, que de lo que se busca y de lo que se trata es de conversar, es llegar a acuerdos, es llegar a grandes acuerdos y hacer políticas públicas para todos.
pero da lo mismo que haga la política pública, lo que importa es que eso le llegue a la gente. Y el Estado está al servicio de la persona humana, no al revés de la cosa. Esa es una premisa fundamental, ¿eh? Fíjate, Cristiano Alfredo, uno de los elementos, y quisiera invitarlos brevemente a conversar respecto a esto también, ¿eh? Porque es relevante, ¿eh? Porque se habla ya del cuarto retiro, del quinto retiro, la discusión o lo que subyace detrás de todo esto es que efectivamente entonces las fuerzas están tratando, por un lado, ¿cierto?, de terminar con el sistema de administración de fondos de pensiones, ¿cierto?, y por otro lado, de mantenerlo y de revivirlo. Miren, solamente un concepto, muchachos. En una conversación parece que se los comenté esto yo. En el segundo retiro, y esto es relevante pensando en lo que puede ocurrir con el cuarto y el quinto, cuando el Tribunal Constitucional, evidentemente, probablemente analice fondo, ¿cierto?, y no forma. En el segundo retiro, yo tomé nota de esto, fíjense, en el segundo retiro, en el fallo del segundo retiro del Tribunal Constitucional, cuando se refiere a las cuestiones de constitucionalidad a partir de la página 17, para que si nuestros auditores quieren en algún momento revisarlo, por ahí por la página 28 se encuentran los considerandos 26º y 27º, ¿ya? Y el 26º señala, y esto, permítanme leerlo, muchachos, aun cuando esta cosa academicista, a mí el tema de la memoria nunca me gustaba tanto, porque esta forma que tenemos, principalmente en las universidades nuestras, de ser bastante academicista, de que todo se sepa de memoria, la verdad es que no funciona de repente. Miren, el 26º dice lo siguiente, que el destino, estas cuestiones de constitucionalidad que señalan los ministros en su fallo del segundo retiro, haciendo la proyección para lo que podrá venir probablemente para el cuarto y para el quinto. Miren, 26º, entre otras cosas, dice, abro comillas, que el destino de los fondos previsionales es para cubrir únicamente las prestaciones a que se refiere el decreto ley 3500, como son las pensiones por vejez, por invalidez y por sobrevivencia, lo cual permite asegurar el efectivo ejercicio del derecho a la seguridad social, considerando 26º. Y el 26º, ¿cierto?, renglón seguido del anterior, dice, el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a partir, ¿cierto?, de la emergencia por COVID-19, que motiva el proyecto de ley objetado, estamos hablando del segundo retiro de este fallo, no constituye causal constitucional que permita distraer los fondos previsionales de una manera que, a la postre, pueda terminar por consumirlos o dejarlos exangües para cumplir efectivamente su destino original. Muchachos, yo escuché a un abogado en más de algún análisis que se hizo a lo largo de esta semana, que decía que lo que se hizo a propósito de presentar este calco, como tú bien dices, Cristian, por el tercer retiro al Tribunal Constitucional, y lo que dijeron algunos ministros que efectivamente no se trataba de un calco, y tampoco el fallo del segundo retiro es un cheque en blanco, sino que, pero si este abogado ponía el acento en estos dos elementos, y él decía hay que estar atento a lo que puede ocurrir entonces con un cuarto y un quinto retiro en función de estos dos elementos que no fueron considerados en la argumentación, por eso que se discute, ¿cierto?, de que estos prestigiados abogados parece que no leyeron el segundo fallo. Entonces, se incorporan estos dos elementos que son relevantes para la discusión a futuro. Muchachos, les dejo un espacio de tiempo para que podamos discutir esto que acabo de indicarles, Alfredo, Cristian. Alfredo. Sí, mira, la verdad las cosas que, como tú dijiste, todos estos antecedentes, digamos, obviamente no son homologables a la situación actual. Pero más allá de este tema, aquí nosotros tenemos yo diría, una problemática pendiente. Si parece que los chilenos estuviésemos descubriendo la pólvora. Obviamente que a nadie le causa felicidad sacar sus fondos previsionales para solventar una situación de urgencia. Y obviamente que todos estamos de acuerdo de que eso no es bueno, que no es una buena política, ni siquiera es una política pública. El tema es que estamos en una situación especial, una situación de emergencia, para que vamos a repetir lo que hemos dicho antes, ¿no?, de crisis, pandemia, situación económica, etc. Pero esta situación es especialísima. Por eso se está actuando, porque no hay otra ayuda que
sea tan potente o tan beneficiosa como el retiro del fondo. Entonces aquí se nos plantea un tema, digamos, que dice relación con que el sistema que ha sido tan dogmático, digamos, y tan protegido, que es un sistema hipotéticamente de pensiones en Chile, cuya función principal no ha sido precisamente pagar pensiones, sino que acopiar recursos frescos al sistema financiero. Sin embargo, en otras legislaciones esto está absolutamente y plenamente zanjado. Tú puedes, en otras legislaciones, sacar parte de tus fondos previsionales, con ciertas regulaciones, obviamente, si sufriste un accidente, por ejemplo, y tuviste que comprarte un auto, que es un auto especial para una persona que tiene capacidad disminuida porque quedó inválida producto del accidente, etc. Puedes sacar tus fondos si tienes que hacer alguna acomodación especial en tu casa porque sufriste alguna enfermedad que te hace que tú tengas alguna disminución en tu capacidad de movilidad, como colocar rampas, escaleras, ascensores, lo que se estime conveniente. Eso existe. Existe también cuando, por ejemplo, una persona está desahuciada, ¿vale? Y le queda muy poco tiempo de vida, que la persona pueda retirar sus fondos previsionales, ya sea para solventar o tener una vida más, entre comillas, llevadera, digamos, producto del dolor que está sufriendo. O sea, nosotros no estamos descubriendo la pólvora. Y aquí estamos en una situación de urgencia pandémica, larguísima, agotadora. Entonces, que hace que las personas tengan que utilizar estos fondos. Sí, la discusión nunca ha sido acá si es bueno o es malo, es una situación de emergencia. Y como no hay nada más a qué echarle mano, porque esta focalización ha sido una mentira además, porque hay gente que tiene situación económica muy disminuida y no logra captar ninguna ayuda del Estado. Hay profesionales de clase media que no logran captar ayuda del Estado. Y por último, una persona que no ha sufrido ningún descalabro económico, que tiene un empleo, felizmente lo conserva, digamos, hasta el momento y lo cuida, pero a lo mejor está ayudando al hermano, al hijo que sí se quedó sin pega, al sobrino, a la cuñada o a quien sea, digamos. Entonces también esta es una miopía y pensar de que todas las personas tienen una vida lineal como la que puede vivir en Las Condes, en Vitacura o en otra comuna, digamos, donde todas las necesidades están plenamente satisfechas. Incluso hay personas en estas propias comunas, entre comillas, muy acomodadas, que también lo están pasando mal y también necesitan ayudar solidariamente a algún pariente o a alguna persona que es cercana, digamos, a su entorno familiar. Entonces, ese es el tema. Más allá de los temas constitucionales, que podemos abordarlo en profundidad, obviamente, pero ese es el tema de la realidad actual. Así es. Mira, Cristian, retomo contigo en el segundo bloque, se nos fue esta primera parte de análisis, ¿cierto? Vamos a ir a una breve pausa comercial, ¿cierto? Vamos a volver entonces retomando contigo, Cristian, lo que es este análisis y evidentemente el segundo bloque concentrándonos también en nuestra región Magallanes y Antártica chilena. No se vayan, ¿no? Volvemos.